¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Soy Santiago Portilla. Es un gran gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy les traigo temas interesantes. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la vida saludable? Tengo acá mis Biblias. Esta es una Biblia hermosa. Es el libro que yo más estudio y esta es mi Biblia de viajes. Porque desde hace muchos años, desde hace 40 años, vengo estudiando la Biblia permanentemente. En realidad es el libro que más he estudiado y que lo sigo estudiando. En la Biblia y en la enseñanza de la religión vinculada a Jesús, siempre encontramos mandamientos y enseñanzas sobre lo que es el amor, la paz, la unidad familiar, el respeto a los demás, la solidaridad con los demás, la compasión ante el prójimo. Pero muy poco se menciona la cantidad enorme de sabiduría que contiene la Biblia sobre la vida saludable. Cuando las personas van a las iglesias, están pidiendo cuestiones relativas al amor, a la familia, a la protección, al cuidado de quienes amamos. También están pidiendo condiciones más favorables en la economía, en el empleo, pero el tema número uno de pedidos en las iglesias es la salud. La salud, según estadísticas que se repiten todos los años, es la principal solicitud a Dios, es la principal gracia que nosotros esperamos disfrutar dentro de esta unidad con Dios. Por eso es que ahora voy a resaltar tantas enseñanzas maravillosas que la Biblia tiene hacia nosotros y que muy pocas veces nos están presentando estos caminos de vitalidad que se encuentran en la Sagrada Biblia. Para abordar el tema, señalemos primero que hay tres necesidades vitales en la vida de todos nosotros los seres humanos. Una se vincula con el cuerpo, con la salud, con la vitalidad. La segunda es con la parte más afectiva, emocional, sentimental, en el amor, en las relaciones humanas. Y la tercera es con la paz espiritual, con la conciencia tranquila, con condiciones también de sobrevivencia, con necesidades materiales. Pues es importante darnos cuenta que nosotros podemos tener mucho amor en el corazón, mucha unidad familiar y haber trabajado durante bastante tiempo sobre esto del perdón, el servicio a los demás, el saber dialogar, escuchar, plantear nuestras necesidades dentro de las relaciones humanas. Asimismo podemos tener una muy buena profesión, una condición económica solvente y estar paz en el espíritu con la conciencia tranquila por ser justos, por no ser deshonestos. Y aunque tengamos amor en el corazón y paz en la conciencia, paz en la economía, podemos estar muy enfermos. Claro que sí, porque tener paz en la conciencia, tener recursos suficientes en lo económico y tener una familia muy integrada, de ninguna manera significa que sepamos masticar, que sepamos alimentarnos, que hayamos aprendido a ejercitarnos, que tengamos un buen descanso reparador en la noche. O sea, necesitamos aprender a cuidar el cuerpo, a expandir nuestros sentimientos afectivos y también a cultivar la espiritualidad, la economía, la profesión. O sea, son tres áreas distintas en las que podemos tener unidad familiar y pésima economía, o excelente economía y falta de integración familiar, excelente economía y falta de salud,
o muy buena salud y falta de recursos económicos. Muchos pueblos humildes, por ejemplo indígenas, cuentan con estas condiciones, tienen bastante salud, pero no tienen recursos económicos y tienen tal vez unidad familiar. O sea, estas tres instancias son tres facultades que debemos cultivar, que debemos cuidar de manera permanente durante todo el tiempo de nuestra vida. Y por eso es que este tres, como capacidades tridimensionales, se repite tanto en las escuelas de desarrollo espiritual. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando Jesús llegó, nació, recibió la visita de 3 reyes magos. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 2 o 4 o 5 o solamente uno? Un rey mago le trajo una pepita de oro, algo sólido. Otro rey mago le trajo un frasco de mirra, que es un líquido. Y el tercer rey mago le ofreció una varita de incienso que es gaseoso. ¿Por qué un regalo sólido, un regalo líquido y un regalo gaseoso? Hay que preguntarse, ¿es un símbolo o en realidad recibió a 3 reyes magos trayendo estos regalos que son inusuales, que son realmente misteriosos? Pues también en la religión católica vemos el 3 en muchos pasajes. Para aproximarnos a la vida divina, a los devotos se les pide un voto de pobreza, un voto de castidad y un voto de obediencia. ¿Por qué 3 votos? ¿Por qué no uno solo? ¿Por qué no 4, 5, 6? El voto de pobreza significa cuidar la materia, como los pobres lo hacen, valorar cada cosa, que todo alrededor sea usado con enorme respeto, con enorme cuidado, sin desperdicios. El voto de pobreza también significa el cuidado del cuerpo, o sea, la salud. El tema es muy amplio, pero voy a pasar rápidamente. Voto de castidad. La gente lo confunde con el celibato, que no tiene nada que ver, porque dentro del cristianismo hay muchas corrientes en las que los sacerdotes se casan y deben estar casados para poder ser pastores de una comunidad. Entonces el voto de castidad viene de casta. Casta significa linaje, significa familia. Por ejemplo, un caballo de buena casta es un caballo de buena familia, de un buen linaje. Por eso el voto de castidad significa cuidar nuestra casta, nuestra familia, nuestro linaje, y más allá de eso, expandiendo el amor, cuidar a la familia humana. O sea, cuidar a todas las personas, a todos los niños, adultos, ancianos. Esa es la casta humana. Y el voto de obediencia, obviamente, es obedecer mandatos, obedecer leyes. Hay 3 tipos de leyes también: leyes naturales, leyes humanas y leyes divinas, leyes espirituales. Entonces el voto de obediencia se vincula con obedecer a estos 3 tipos de leyes para alcanzar más unidad con la vida divina. Entonces, ustedes ven que se repite este 3, que en muchos casos está muy mal comprendido. También en las escuelas espirituales de Medio Oriente, otro ejemplo, se dice: para realizar tu vida de manera plena, tienes que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿Por qué 3? ¿Coincidencias? No. Porque somos cuerpo, corazón y cabeza. Plantar un árbol es cuidar la naturaleza, cuidar nuestra naturaleza, la salud. Tener un hijo es abrir lo más sublime del amor humano,
en las condiciones familiares, encontrar el amor incondicional, cuya puerta se abre de manera maravillosa cuando vemos una criatura que es nuestro hijo, que es nuestra hija. Y escribir un libro es obviamente cultivar el pensamiento y pensar en los demás, porque no escribimos un libro para leer nosotros, escribimos como un acto de solidaridad. Por eso plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro son los mandamientos para que los hagamos todos los días, no una sola vez, porque esa es una falta de comprensión. Cualquier inepto planta un árbol, tiene un hijo y escribe un libro. Pero cuando pensamos en el pensamiento oriental, que es redondo, no lineal, que tiene principio y fin, sino que todo el tiempo hay que repetirlo, pues entonces comprendemos que hay que plantar un árbol todos los días. Es decir, cuidar la salud, cuidar la naturaleza, cuidar la materia, cuidar todo, todos los días, no desperdiciar nunca. También, todos los días, tener un hijo, en el sentido de abrirse al amor incondicional, al amor profundo, todos los días, a la tolerancia, al diálogo, al servicio, al perdón, a la comprensión. E igualmente, todos los días, escribir un libro, en el sentido de cultivar el pensamiento a diario. Otro ejemplo que recuerdo de la Biblia con este 3. Nos dice la Biblia, llamad y se os abrirá. ¿Con qué llamamos? Con el cuerpo, y se os abrirá. Luego nos dice, pedid y se os dará. ¿Con qué pedimos? Con el corazón. Y luego dice, buscad y hallaréis. ¿Con qué buscamos? Con el pensamiento. Otra vez ahí tenemos cuerpo, corazón y cabeza. Estos 3 mandamientos realmente son muy profundos, muy valiosos para guiar nuestra vida hacia las mejores virtudes de lo que es salud, amor y paz. Cuerpo, corazón y cabeza. Luego de esta introducción sobre el cultivo tridimensional en nuestra vida, pues vamos a las grandes enseñanzas que contiene la Biblia sobre la vida saludable. Cuando las personas pierden la salud, acuden a la iglesia, ya lo dije, para pedir salud a Dios. Pero las personas no comprenden que cuando nosotros nos convertimos en Homo sapiens, o sea, en estos tiempos muy anteriores, ancestrales, en los tiempos de Adán y Eva, pues Dios nos dijo, lo que sembréis, cosecharéis, porque nos dio el libre albedrío. Adán y Eva son la imagen de los primeros seres humanos con racionalidad. Porque antes ya había seres humanos, la Biblia lo dice. Macho y hembra los creó, creo. Entonces, ya hubo seres humanos, pero todavía no tenían conciencia del bien y del mal. Todavía no tenían nombre y apellido, no tenían unidades de familia, de pareja. Éramos animales. Y a partir de Adán y Eva, nosotros alcanzamos el libre albedrío que la vida nos entregó. Y entonces Dios nos dice, según pasajes de la Biblia, que con el libre albedrío nosotros podemos escoger el bien o el mal. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Por falta de conciencia en el ejercicio de este libre albedrío. Si la persona tiene malos hábitos, claro que va a intoxicar el hígado y después va a ir a pedir que le curen el hígado cuando la persona está comiendo huevos fritos en el desayuno, carne de cerdo en el almuerzo, chocolate, cerveza y pizza con doble embutida en la noche. Ensucia el hígado y después va a la iglesia a pedir que Dios le cure el hígado. Es una falta de conciencia enorme. Por eso es que nosotros no podemos reclamar a Dios nada, porque ya nos dio el libre albedrío. En ocasiones religiosos vienen a mi consultorio y me dicen,
Bueno, pues si Dios con su infinita sabiduría, con su voluntad, quiere que yo tenga diabetes, entonces voy a tener que cumplir con la voluntad del Señor. Pero no entiendo por qué a mí me manda diabetes, y a mi mujer cáncer, y a mi hija leucemia. Esas personas no entienden que Dios no nos manda ni una gripe. Esa es la realidad. Dios ya nos dio todo para que vayamos a la iglesia a agradecer de todo lo que nos ha dado y no a pedir. Porque pedir significa aquello que desconocemos dentro de este ejercicio de libre albedrío. Pero Gálatas 6:7, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Ahí está. Lo que sembréis, cosecharéis. Les voy a presentar varios pasajes de la Biblia en los que las enseñanzas son fantásticas, son fabulosas. Vamos a Éxodo 15:26. Si escuchares atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo que es recto delante de sus ojos, y obedecieres sus mandamientos, y observares todos sus preceptos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te da la salud. O sea, nos dice, si cumples con mis mandamientos, no tendrás enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que no estamos cumpliendo? Vamos al Nuevo Testamento, Corintios 6, 19 y 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos dice que el cuerpo es el santuario del Espíritu Santo. Hay que cuidar el cuerpo. Luego Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, que es nuestro cuerpo, que lo dijo anteriormente, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es sagrado. Miren qué importante. Cuidar el cuerpo, que es el santuario de Dios. Y aquel que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. Romanos 12:1. Hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Vuestro servicio de adoración espiritual es cuidar nuestro cuerpo, presentar nuestro cuerpo agradable a Dios. Proverbios 21. El vino es petulante, el licor alborotador, y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio. Eclesiastés 10:17. Miren, come a intervalos regulares y evita comer entre comidas. Qué cosa tan sencilla. Sin embargo, ahora la gente tiene golosinas en el cajón del escritorio y pasa picando todo el día mientras trabaja con el estómago inflado. La Biblia nos dice que no, evita comer entre comidas. Proverbios 23:2. Come para vivir y no vivas para comer. Y pon cuchillo a tu garganta si eres dado a la gula. Repito, Proverbios 23:2. Pon cuchillo a tu garganta si comes de gula. Se explica cómo tal cantidad de sacerdotes, hasta los papas, están con cuerpos obesos, que nunca supieron del pecado capital que es la gula. Hay que resaltar claro que la gula
es un comportamiento exclusivo de los seres humanos. Porque los animales en la naturaleza, que obedecen todos por instinto las leyes de Dios, no tienen libre albedrío, nunca comen de gula. Pero nosotros comemos de gula de mañana, tarde y noche todo el tiempo. Y pon cuchillo a tu garganta si eres dado a la gula. Hay una falta de comprensión en tanta gente religiosa que no aprende a cuidar el cuerpo y que llegan a condiciones lamentables de enfermedades, justamente porque creen que la Biblia enseña todo menos la salud. Aquí está. Otra enseñanza limpias y con esto vamos a acabar. Benjamin Franklin dice, para alargar tu vida, acorta tus comidas. Cervantes dice, come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sócrates, si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. Es tajante. Sin embargo, si una persona quiere seguir enfermándose y no evitar lo que le está enfermando, ayudarle es casi inútil. Siempre debemos nosotros ejercer la voluntad de la autocuración. Thomas Edison, el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Hipócrates, el padre de la medicina, enseña en su fantástico libro El Corpus Hippocraticum una vida moderada, una vida sin carencias ni excesos. Y este libro está lleno de enseñanzas para la alimentación, la higiene, el ayuno, el ejercicio y el buen descanso. El Buda también nos enseña el camino del medio y la renuncia a los deseos que nos hacen daño. O sea, renunciar a la gula, por ejemplo, que no es algo que se renuncia de un momento a otro. Hay que aprender a comer menos progresivamente hasta encontrarnos en la necesidad. Ejemplos importantes, la palabra yachak, chamán de las culturas indígenas, significa ejemplo en el modo de vida. No significa curandero. Como ahora creemos que vamos donde el yachak, el chamán, para que de alguna manera nos cure. No se puede curar a nadie que mantiene un modo de vida con un montón de errores en cuanto al cuidado del organismo. Por eso yachak no es curandero, es ejemplo en el modo de vida, para que nosotros veamos el ejemplo y para que él nos enseñe el arte de vivir con su ejemplo. Bueno, termino con esta frase de Sócrates. La raíz de todos los males está en la falta de conocimiento, que es algo que yo con cierta frecuencia les he presentado acá. Nos enfermamos no por ejercer nuestra voluntad hacia la enfermedad, sino por desconocimiento, porque no tenemos la teoría correcta sobre la vida saludable y así, claro, es imposible que nuestra práctica sea correcta porque estamos equivocados, estamos siguiendo mucha información mercantilista, errónea, equivocada, consumista y por lo tanto caemos en demasiados errores. Deseo siempre que ustedes aprovechen estos temas y que la Biblia sea una guía diaria en su estudio hacia el amor, la paz, la solidaridad, la unidad familiar y la vida saludable. Si tienen preguntas, pues con gusto les atiendo sus inquietudes y les doy algunas recomendaciones. Me despido con un gran abrazo. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.